Seguimos con más en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIPAP del campo experimental Cotaxtla. Me Paco, adelante, muy buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes y a todos que nos acompañan desde aquí, desde Veracruz, les mandamos un afectuoso saludo. Pues hoy vamos a tener una reflexión agroambiental y me voy a referir a lo que todos los días pisamos, que es el suelo, pero desde el punto de vista de qué pasa con el suelo. Es un recurso natural que para muchos podría ser renovable, pero para nosotros que no vivimos tanto tiempo es no renovable de acuerdo a la escala de este tiempo humano. Y el suelo es el resultado de la meteorización de las rocas al irse fragmentando por la acción de factores físicos, químicos, biológicos, geológicos. Este proceso ocurre por muchos años y el ser humano no puede ser testigo de este proceso. Esto nos lleva a un tema de lo que has estado platicando acerca de la sequía, de la lluvia, mientras que en la mayoría del territorio del país hay problemas de sequía. Aquí en el trópico, las lluvias excesivas pueden ser un problema para el sector agrícola o para la población asentada en sitios con topografía accidentada, lo que va a provocar esta erosión precisamente de los suelos. Las lluvias torrenciales en el trópico, originadas principalmente por las tormentas tropicales y los huracanes, son consideradas de alto riesgo al provocar erosión y después deslaves, lo cual es favorecido por el tipo de suelo y la topografía del terreno. Al iniciarse el ciclo de lluvias, los riesgos de erosión se incrementan precisamente en aquellos suelos que están abiertos al cultivo. Y el grado de erosión va a depender precisamente de esta intensidad, de la duración y la frecuencia de las lluvias. Jorge, cuando llueve, las gotas, que aunque las vemos medias pequeñas, pues son en promedio de 6 milímetros de diámetro. Pues estas gotas bombardean el suelo a velocidades de impacto de hasta 32 kilómetros por hora. Este impacto de la gota desprende partículas del suelo cuando toca, pues precisamente la tierra. Estas gotas, si durante un año o en un ciclo de temporal empiezan a caer dentro de una hectárea, ejercen el impacto de si hubieran explotado 50 toneladas de dinamita, así es el impacto de las lluvias. Esta energía de estas gotas de lluvia desagregan el suelo en partículas muy pequeñas y cualquiera pensaría que se fueron para otro lado, ¿no? Estas partículas obstruyen los poros del suelo y hacen que quede así como si fuera una superficie totalmente sellada, y ahí es donde pues evita la infiltración, que uno pensaría que lloviendo va a penetrar a los mantos freáticos, pero lo que provoca es un escurrimiento superficial como si estuvieran sobre plástico. Y estas partículas son las que van después allá a las zonas más bajas o hasta los ríos o hasta el mar. Por eso a veces vemos en las bocanas de los ríos completamente lleno de tierra. Bueno, en un suelo que está descubierto y cae una lluvia durante una hora, casi el 80% de esas partículas del suelo van a ser escurridas y van a ocasionar problemas. Dependiendo de la intensidad, puede ser el grado de daño. En las noticias escuchamos constantemente daños a infraestructura civil, que está en riesgo alguna casa, algún edificio, que rompió algún puente, tanta agua y la tierra pues no está contenida, y eso es lo que sucede precisamente en la temporada de lluvias. Pero nos enteramos de lo que ocurre en las zonas urbanas. Pero en las zonas rurales también están expuestas a estos procesos que a veces no son difundidos y no sabemos, pero cuando hay algún daño a la población y hay víctimas y hay daño al patrimonio, es cuando nos enteramos y nos preocupamos de que debemos de hacer algunas acciones para evitar precisamente esto que se comienza cuando empiezan a caer las primeras gotas de lluvia, Jorge. Oye, Paco, pues qué tema tan fascinante nos estás diciendo. Yo no conocía de esto realmente. Yo sí tenía entendido que pues, la erosión del suelo, pues en gran medida también es propiciada por el hombre, ¿no? Tanta la Así es. quema de plantas, la quema de basura, también estar volteando la tierra recurrentemente, arándola, metiéndole
pues los distintos implementos, las rastras, los obturadores, los roturadores, van rompiendo la tierra y sobre todo le van matando la fertilidad a la tierra. Pero no conocía esto que nos comentas sobre el tema de la lluvia, ¿eh? Qué interesante está, pues. Sí, el tema de la conservación de suelos y el tema de la erosión hídrica o inclusive hasta la eólica tiene que ver mucho con estos temas de los procesos no bien manejados de la agricultura o la ganadería. Bueno, continuando con estos estudios en los cuales nosotros nos metemos en este tema de la documentación y de lo que sucede con las lluvias aquí en el trópico, pues en un terreno que no tiene gran cosa de cobertura vegetal, pues una lluvia de una hora puede provocar que 1,000 kilos de tierra por hectárea se vayan, así de rápido. E inclusive estos deslizamientos de tierra ocurren generalmente en zonas serranas que están precisamente que hay deforestación, que queman los terrenos y los dejan así totalmente libres de cobertura vegetal. Y cuando vienen fenómenos hidrometeorológicos, como son estas lluvias intensas, ponen en riesgo los asentamientos humanos ubicados pues, generalmente en lugares donde pues a veces la población por no tener dónde ir a vivir pues ocupa los lugares donde es la trayectoria de los flujos de lodo y de material pétreo que son arrastrados e inclusive pueden envolverlos y cubrirlos en su caída, como hemos escuchado algunas noticias cuando pasan este tipo de deslizamientos o deslaves. En Veracruz, el último dato que yo por ahí encontré, en el 2013 se presentaron casi 770 deslaves. La mayoría y de los más fuertes están ligados a las tormentas tropicales y a un par de huracanes. Otro dato pues alarmante, así lo voy a decir, alrededor de 2,000 millones de hectáreas de suelo que equivalen al 15% de la superficie de la Tierra del planeta, pues tienen un grado de erosión hídrica. Aquí en México, el 76% de la superficie está afectada por erosión hídrica y precisamente debido a la deforestación y a las malas prácticas agrícolas de conservación de suelo. La erosión de los suelos no nada más va a pasar que se mueva la tierra, sino que con el tiempo va a empezar a afectar la producción de alimentos porque se van los nutrientes y después eso va a generar pobreza porque la gente que vivía de eso al no tener una buena rentabilidad empieza a moverse de esos sitios. Entonces, por eso es importante en los estudios que se ha hecho de conservación de suelos en el campo Cotazla, principalmente en zonas que tienen pendientes ya del 30% y donde llueve mucho, es decir, 2,000 milímetros de lluvia en el ciclo de temporal, puede provocar, escuchen bien, 200 toneladas de tierra por hectárea por año que se pierden por el exceso de lluvia y por este tema de la erosión. Más o menos para que vean la dimensión, son como 20 camiones de volteo de esos de 7 metros cúbicos que se irán cada año, esa tierra irá a parar precisamente a los ríos y al mar. La solución, hay una tecnología que se llama terrazas de muro vivo que pueden reducir al menos un 85% cuando ya se establecen y después paulatinamente irán reduciendo aún más. Para zonas urbanas existen alternativas de bioingeniería que se pueden integrar para reducir los deslizamientos en esos lugares donde hay alto riesgo de que hubiese algún movimiento de suelo por la lluvia e inclusive puede rehabilitar áreas que hayan sido afectadas por estos procesos de erosión, porque después es también muy difícil rehabilitarlas. Las lluvias son buenas para la agricultura y para la seguridad social. Ya ves el problema que hay actualmente por la falta de agua en algunos lugares. Solo hay que estar prevenidos con tecnologías que no afecten la producción de alimentos en campo y eviten riesgos a la población. Si estimamos cuánto dinero se necesitaría para recuperar una hectárea donde ha sufrido problemas de erosión, estaríamos gastando más o menos como 100,000 pesos y esto nos llevaría varios años o posiblemente más y además no lo vamos a dejar como estaba antes. Se calcula, Jorge, que la naturaleza requiere de 100 a 400 años para formar 1 centímetro de espesor de suelo por hectárea. ¿Cómo ves? Oh, pues qué bárbaro, Paco. Un tema, insisto, fascinante por el grado pues ya de alerta en el que nos pone.
porque realmente con todo lo que se está dando, el cambio climático, la escasez de agua, ya lo irregular de las temporadas climáticas, pues con esto nos pone a temblar prácticamente. Pues sí, por lo tanto el suelo, que pues se considera un recurso natural no renovable en la escala del tiempo humano, es decir, no vamos a tener la oportunidad de ser testigos de su nueva formación. ¿Será que después de estos datos haremos algo por el suelo? Buenas agrotardes. Ese es un buen punto y hay que dejarlo para el análisis y sobre todo para la conciencia, Paco. Excelente, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, regresamos.